Buenas tardes, Buenas Patricia. tardes. Buenas tardes, Normita. Buenas tardes, Lucy. Muy bien. Bueno, hoy día vamos a tener una invitada que así estábamos con la Pati también riéndonos, Normita. Sí. ¿Cierto? Nuestra invitada especial, que es Verónica, que nos ha enseñado esta forma de relacionarnos desde la igualdad, ¿cierto? Y si no estamos diciendo que somos iguales, no podemos estarnos señoreándonos y señoritándonos. Bueno, pero antes de comenzar y saludarlas, recordarle que estas transmisiones que hacemos en vivo desde el Centro Holístico Integral de Promoción en Salud y la Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria, la Sociedad Chilena de Enfermería Familiar y Comunitaria, SOCHIENCO, en esta alianza estratégica, entonces, hemos hecho estos en vivo para acercar a la comunidad distintas personas que nosotros creemos que pueden ir aportando, ¿no es cierto?, sobre todo en este tiempo de pandemia. Así que vamos a traer a Verónica, Patita, sí, la presento al tiro. Ella, vamos a tener hoy día una invitada de España, Verónica Ortega Obreque. Ella es máster en mediación familiar y resolución de conflictos. Está además educadora social. Y hoy día nos va a entregar un tema bastante interesante, que es la resolución de conflictos en el ambiente familiar. Así que muy bienvenida, señora Verónica. Verónica, no ve que nos cuesta. Bienvenida. Estamos muy contentas que se encuentre con nosotros nuevamente, ya por segunda vez. Muy bien, yo también estoy muy contenta de que me hayáis invitado a este espacio. Para mí es un regalo conectar con la gente de Chile, con mi gente, y la verdad que es un regalo inmenso y me siento muy a gusto de poder compartir, pues eso, compartir las experiencias, compartir lo que sabemos. A pesar de los títulos, no me siento ninguna experta más que en la vida y en lo que hemos ido construyendo cada uno y un poco eso. Seguro que vosotras también sois máster en muchas cosas, pero que no autodidactas, y eso es lo que vamos a compartir hoy, un poco el conocimiento y las experiencias, ¿no? En el ámbito familiar, ¿no? La resolución de conflictos. No sé, ¿queréis decir alguna cosa antes de meterme con el tema? Yo pienso que vamos hoy día a aprender y muchas cosas buenas, porque todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con la resolución de conflictos en el ámbito familiar nos ayuda a ser más felices nosotros y a procurar también la felicidad de aquellos que nos rodean. Así que me parece, estoy con todas las ansias de saber un poquitito más sobre el tema tan interesante que nos va a entregar hoy día. Eso. Vale, Patricia. Para mí, Berito, ese concepto resolución de conflictos como que me hace pensar en situaciones difíciles que se presentan en el seno familiar, pero siempre con un carácter así como masivo dentro del medio o grave. Sin embargo, no sé si se le llama conflicto familiar a aquella instancia, por ejemplo, en donde yo, adulta mayor, persona mayor, como decimos hoy día, no tengo el espacio para hacer el comentario, por ejemplo, de una noticia escuchada, en que yo vea que mis compañeros de habitación o de mesa o de silla me cambian el tema rápidamente o me apuran para que yo vaya con el cuento un poco más rápido o me digan, fíjate que esto que escuché y se comienza a escuchar lo otro. Yo no sé si eso también está catalogado como un conflicto familiar. O es solamente aquello que involucra a una familia completa, no lo que le pueda pasar a uno de los miembros en particular. Eso.
espero, yo tengo muchas expectativas ahora y que me va a aclarar usted conceptos que a lo mejor los tengo errados. Gracias. No, seguro que los conceptos no los tiene cerrados. La verdad que el conflicto, hemos puesto el título en el ámbito familiar, más que nada de alguna manera, porque puede ser un tema muy amplio, ¿no? Pero el conflicto tiene que ver con las relaciones personales, con las relaciones interpersonales. Entonces, claro, lo que comentas, Norma, eso también es un conflicto de comunicación, es un conflicto de relación, ¿no? Que luego volveremos a él. El concepto del conflicto en general, ¿qué es lo que entendemos por conflicto, ¿no? Esto es un poco, a veces, aclarar siempre los conceptos ayuda a que entendamos mejor las realidades y las situaciones que se plantean, ¿no? Que, por ejemplo, hay mucha gente que dice que, bueno, que es algo consustancial al ser humano, ¿no? El ser humano parece que siempre estamos en continuos conflictos personales, por ejemplo, ¿no? Que es algo como de nuestra propia naturaleza el conflicto, ¿no? Y eso es una parte, una forma de entenderlo. Otras personas piensan que es una oportunidad para avanzar, ¿no? En la relación, ¿no? Que cuando hay un conflicto siempre es una nueva oportunidad que nos damos con esa persona o con esa situación con la que hemos tenido el conflicto. También se dice que es un poco la hora de la verdad, ¿no? Cuando tenemos un conflicto interpersonal, ¿no? Es cuando a veces nos decimos las verdades que tenemos calladas, escondidas, ¿no? Y sacamos todo a la luz y decimos, bueno, porque me he callado esto, porque no te he dicho, porque no. Entonces, el conflicto es también en ese momento un descubrimiento de la otra parte que yo no tenía idea que le estaba pasando, que le estaba sucediendo, ¿no? Muchas veces las personas no tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que siente la otra persona o qué es lo que está pensando la otra persona. Entonces, claro, es muy difícil, ¿no? Y la gente a veces te dice, no, pero es que tú tenías que saber que yo me había sentido así, por ejemplo, ¿no? Pero claro, nosotros a veces no somos capaces de saber eso porque no tenemos esa bola de cristal que nos da toda esa dimensión, ¿no? De la otra persona o de la relación. Mucha gente también piensa que es un problema, el conflicto es un problema de comunicación, ¿no? Como veis, hay distintos matices del tema del conflicto, ¿no? El conflicto también puede ser un problema, sin duda, de comunicación, ¿no? Cuando no nos comunicamos bien, cuando hay, ¿no? Esto es como cuando había antes interferencias en la línea, ¿no? Cuando el teléfono no funcionaba bien y escuchábamos la mitad de la información o del mensaje, no nos llegaba con nitidez, ¿no? Normalmente cuando no sabemos comunicarnos desde lo que realmente necesitamos, desde lo que realmente sentimos, es muy complicado que la otra persona que nos está escuchando pueda entender lo que realmente quiero decir, ¿no? Y en este aspecto, pues los problemas de comunicación a veces pueden ser diversos. Hay gente que se va por las ramas, no te dice nunca lo que quiere o te da 50 vueltas y uno tiene que a veces pues hacer un poco, ¿no? Adivinar lo que la otra persona quiere, ¿no? Esas son las dificultades personales que tenemos en la comunicación, ¿no? Que no tiene nada que ver con que a veces no sepamos comunicarnos, sino que a veces no sabemos expresar lo que realmente quiero y necesito, ¿no? Y una comunicación clara es cuando yo realmente digo a la otra persona lo que realmente me gusta, lo que realmente quiero, lo que realmente necesito y lo que realmente pienso. Esa es una comunicación que se llama asertiva. ¿Asertiva por qué? Porque estoy poniendo lo que yo necesito delante de la otra persona, ¿no? Que yo ponga lo que yo necesito de la otra persona no siempre significa que la otra persona va a poder darme una respuesta a lo que yo solicito, pero la otra persona sí que va a tener claro lo que yo quiero, ¿vale? Y eso es importante.
saber lo que yo necesito no quiere decir que el otro me tiene que, de alguna manera, satisfacer todas mis demandas, ¿vale? Pero en esa satisfacción de las demandas, la otra persona va a decir, oye, mira, ¿no? Siendo asertivo, mira, yo entiendo que tú quieras esto, pero yo en este momento no te puedo dar eso, te puedo dar esto otro, ¿no? Y lo demás, pues igual con el tiempo puedo explicarme y puedo dar, de alguna manera, hacer un camino de comunicación donde logremos llegar igual a eso que la otra persona quiere o lo que el otro también quiere, ¿no? Al final, el tema de las relaciones, estamos siempre comunicando y demandándonos, ¿no? Y demandándonos, pues, intereses, compartiendo intereses, necesidades, y muchas veces los intereses de una persona o de otra no son los mismos, ¿no? Y muchos conflictos se generan en estos intereses, ¿no? En estos intereses, si nos vamos ya a nivel mundial, pues muchos países entran en guerra por los intereses económicos, intereses de territorio, ¿no? Pero en nuestra vida práctica entramos en juego nuestros propios intereses, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que quiero? ¿No? ¿Qué quiero conseguir con esto? ¿No? Entonces, es importante que sepamos transmitir de una manera clara qué es lo que yo realmente quiero, ¿no? Hay una nueva forma de entender el conflicto y en esto, por eso el tema de la mediación se basa un poco en esto, ¿eh? En la nueva forma de entender el conflicto es la teoría de yo gano y tú ganas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a, incluso en los conflictos judiciales, el paradigma es uno gana y el otro pierde, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados en los conflictos a que uno tiene que ganar y el otro tiene que perder necesariamente, ¿vale? Pero en un conflicto de familia, de gente que queremos, de gente con la que nos relacionamos, no tenemos esa necesidad de que uno gane y el otro pierda, ¿no? Podemos ganar ambos, podemos llegar a acuerdos, podemos encontrar puntos de intereses en común, ¿no? No necesariamente tenemos que querer lo mismo todos, pero una parte puede querer una cosa, la otra puede ceder en esa cosa y el otro puede ayudar a que la otra persona consiga lo que quiere, pues de una manera mucho más que nos haga felices, ¿no? Que digamos, mira, pues vamos a... no se trata de ganar y perder, se trata de que ambos ganemos y ganemos en la relación, en la calidad de las relaciones, sobre todo. Construir acuerdos requiere habilidades sociales. Cuando yo quiero construir un acuerdo con una persona que me interesa, le escucho con atención, intento que esa persona me diga lo que siente, lo que quiere, lo que piensa o cómo le gustaría que fueran las cosas, ¿no? Normalmente cuando a alguien nos importa mucho, nos tomamos el tiempo de preguntar y de decirle a la persona que nos transmita de manera clara esa necesidad que me está, o esa demanda que me está haciendo, ¿no? Y tenemos paciencia, además, tenemos mucha paciencia. Entonces, eso es lo que realmente genera construir acuerdos y poder relacionarnos de una manera donde todos nos sintamos iguales frente al conflicto, ¿no? De que tengamos igualdad en compartir esas necesidades o esos intereses, ¿no? Luego está esa otra parte de el conflicto con nosotros mismos, ¿no? Esa parte a mí me parece muy interesante porque a veces nos gusta demandar a los demás, pero nosotros a veces no nos hemos mirado nuestra propia manera de cómo somos cuando estamos enfadados, por ejemplo, ¿no? Con una parte, a veces tenemos ese conflicto personal con una parte que no nos gusta de nuestra manera de ser, o que no hemos aceptado, que no nos hemos tratado con cariño nosotros mismos, ¿no? Nosotras mismas, o que a veces opciones que hemos hecho en la vida y que al final nos estamos machacando siempre y nos estamos diciendo, mira, no tenía que haber hecho esto, ¿no? Al final, ese tipo de conflictos personales, ¿no? Que tenemos que, de alguna manera, nosotros mismos solucionar y
y ayudarnos y entendernos también, decir, mira, pues a veces tomamos decisiones porque se dan unas circunstancias, ¿no? Y a veces yo valoro desde otra circunstancia, seguramente tomaría otra decisión, pero bueno, ya está tomada y en eso tenemos que perdonarnos y restaurarnos a nosotros mismos en esa parte que es muy importante, esa paz consigo misma, ¿eh? Esa paz consigo misma es muy importante. Para poder relacionarnos con otros necesitamos nosotras estar en paz, nosotras sentirnos a gusto, sentirnos que, bueno, oye, todas las personas cambiamos, intentamos mejorar en nuestra vida, pero sobre todo sentirnos que estamos en paz con nosotras mismas, ¿no? A mí me gusta mucho, lo trabajo mucho con los padres y las madres, les hago un dibujo como de una campana. Hay una curva estadística que se llama la campana de Gauss, que bueno, es la forma de una campana, ¿eh? Empezamos del inicio, que somos todos razonables, ¿no? Cuando la campana está situada, ponemos una campana como si pusiéramos un vaso en la palma de la mano, esa palma de la mano hace esa forma horizontal donde todos estamos ahí y somos personas razonables, ¿no? Somos personas razonables. Cuando empezamos con nuestro dedo a subir la campana, algo pasa en nuestra vida que me hace comenzar a subir, ¿no? Comenzar a subir. ¿Qué pasa? Normalmente a esa etapa le llamamos el disparo, ¿no? ¿Qué nos hace disparar y dejar esa zona horizontal donde estamos razonables, ¿no? ¿Qué nos hace disparar? Eso es una respuesta que cada una sabe por qué se dispara, cuándo se dispara y cómo se dispara, ¿vale? Esto quiero decir que a veces las personas... hay gente que es más comunicativa, que igual pues va resolviendo las cosas. Hay otra gente que igual es más cerrada, le cuesta más y entonces el disparo a veces ese es más violento, es más agresivo, ¿no? Pero en general el disparo es un momento de ira. La emoción más fuerte que nos hace dispararnos es la ira, ¿no? Que puede ser un acumulo de cosas, ¿no? Como una olla a presión, hemos ido metiendo cosas, aguantando, y de repente, plaf, ¿no? Ha saltado la olla y nosotros hemos saltado con muchísima ira, con muchísima rabia, ¿no? La emoción de la ira es una emoción muy fuerte que normalmente cuando estamos disparados no controlamos. No controlamos, entonces cuando no controlamos, ¿qué nos pasa? Pues tiramos porquería para todo el mundo, ¿no? Al final estamos tan enfadados con todos, ¿no? Que no discriminamos y no escuchamos, no escuchamos. Cuando nosotras estamos montadas en la ira, no escuchamos a nadie. Nos da lo mismo que nos digan lo que nos digan, porque no estamos en condiciones de escuchar, ¿vale? Eso nos pasa a nosotras, pero fijaros si nosotras nos situamos como la persona que acompaña a esa persona que está disparada, ¿no? ¿Qué siento yo cuando el otro se dispara? El otro que está al lado mío, ¿no? Está con rabia, me está gritando, está chillando, está diciendo cosas que me hacen sentir mal, que hieren mi sensibilidad o me está, ¿no? Quiero decir que tenemos esos dos escenarios, ¿no? ¿Cómo me siento yo cuando estoy con rabia, ¿no? Con eso que no puedo controlar, y cómo se siente el otro que está al lado mío, ¿no? Que me está aguantando el enfado, ¿vale? Normalmente cuando acompañamos a alguien que está montado en la ira, tenemos que ser inteligentes emocionalmente y no entrar al trapo, como decimos, no entrar a contestar lo que en ese momento de ira se dice. ¿Por qué? Porque no vamos a resolver nada. La otra persona no está escuchando, ¿no? No hay posibilidad de resolver nada, simplemente lo único que vamos a conseguir es que la persona se dispare más aún. Y es posible que nosotros también nos disparemos, ¿no? Ante lo que estamos escuchando que no nos gusta, es posible que también nosotros nos disparemos. Entonces, eso es una escalada del conflicto que lo único que nos hace es subir a la punta de arriba de la campana, ¿no? Y no resolvemos nada, ¿no? No resolvemos nada porque estamos muy enfadados, estamos muy enfadadas, ¿no?
Normalmente, cuando nos toca a nosotros acompañar a alguien que está en ese momento de la ira, lo mejor es intentar no hacer nada, porque hagamos lo que hagamos, le va a provocar más a la otra persona, ¿vale? Es un momento que tenemos que aguantar el enfado del otro, y solamente cuando empezamos a bajar la curva de la campana y vemos que la persona se tranquiliza, ¿vale? Respira con normalidad, porque chicas, esto cuando nosotros estamos enfadadas no respiramos, entonces el oxígeno no nos llega a la cabeza, por eso no pensamos, por eso decimos muchas tonterías, el oxígeno no nos llega a la cabeza, entonces cuando empezamos otra vez a respirar de una manera tranquila, es cuando somos capaces de escuchar, pero no somos capaces de escuchar cualquier cosa. Solamente escuchamos frases empáticas, ¿vale? Frases empáticas, ¿qué significa? ¿Qué significa una frase empática? Significa algo que tenga empatía, que yo pueda decirle a la otra persona, mira, siento que te hayas puesto así, pero me gustaría que en otro momento habláramos de eso que me has dicho, ¿no? Que me ha dolido, ¿no? Ahora se lo puedo decir, ¿vale? Ahora. Pero no puedo ahora empezar a hablar del tema, pero sí dejar claro, eso es asertivo. Esa es la comunicación asertiva. Mira, me has hecho daño con esto que has dicho y me gustaría que, bueno, ahora igual no es el momento, pero en un momento que estés más tranquilo lo pudiéramos abordar, ¿vale? Eso se llama comunicación asertiva. Ser capaces de, a pesar de que estoy dolido porque me ha dicho de todo, ¿no? Ser capaz de decirle, mira, yo entiendo que estés enfadado, entiendo que igual, pues, tu decepción, o entiendo, ¿no?, que te hayas puesto como te hayas puesto, pero yo necesito también decirte que todo lo que me has dicho, pues no me parece bien, o no me parece razonable, o lo que sea, ¿vale? Eso es los dos escenarios eso es lo que yo hablo siempre con los padres, que es la curva del enfado, ¿vale? ¿Por qué es importante que sepamos cómo funcionamos cuando nosotras estamos enfadadas? Porque si no sabemos cómo funcionamos, es muy complicado que podamos tener empatía con los demás, ¿vale? Entender cómo el otro se pone cuando está enfadado, ¿vale? Hay gente que el disparo y el enfado le dura 2 días, le dura una semana, le dura 2 horas, le dura unos 20 minutos, ¿vale? Aquí todos tenemos un tiempo que nos hemos ido acostumbrando a ello, ¿vale? Por distintas razones, ¿vale? Que eso cada uno sabe un poco cómo ha ido funcionando, pero evidentemente fijaros bien que cuando yo hago silencio porque estoy enfadado, no es lo mismo hacer silencio con un compañero de trabajo que hacer silencio en mi casa con mis hijos, ¿vale? Entonces, estamos generando un daño psicológico cuando yo estoy enfadada, no soy capaz de volver a la normalidad, ¿vale? Y tengo a personas, no es lo mismo en el plano afectivo un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, que mis hijos, ¿vale? O que la persona, o mi pareja, ¿no? No le puedo dejar de hablar 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Porque eso hace un daño, ¿no? Cuando es un niño pequeño dice, ¿qué habré hecho mal yo para que mi madre o mi padre no me hable? ¿No? Es un sentimiento de culpa que los niños generan, ¿no? Que les pasa cuando dicen, ¿qué he hecho yo? ¿No? Parece que ellos siempre han hecho algo incorrecto, indebido, ¿no? Esta culpa que nos ha metido la religión católica, que a mí no me gusta nada, ¿no? Pero parece que siempre alguien tiene que tener la culpa de las cosas, ¿no? Pero no, la culpa no existe, existe la responsabilidad y existe la consecuencia. Y cuando yo estoy enfadado, hay una consecuencia que si yo no soy capaz de restablecer aquello que he provocado, o de restablecerme yo misma, porque a veces igual el primero que me tengo que restablecer soy yo misma. Entonces, si dejo pasar demasiado tiempo, es un tiempo precioso que pierdo de felicidad, ¿no? Y que genero a veces en las otras personas duda, incertidumbre,
Imaginaros vosotras un jefe o una jefa que no te hable. Dices, pero a ver, o sea, eso te genera una incertidumbre total y absoluta. Dices, pero a ver, esta persona, ¿qué está pensando? ¿Qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? ¿No? No sabes cómo situarte. Entonces eso genera incertidumbre. Y en el ámbito familiar, cuando dejamos de hablar a nuestras personas queridas, les generamos incertidumbre y perdemos tiempo de felicidad. Perdemos tiempo de estar bien, de sentirnos bien, ¿no? Por eso, en este aspecto, es muy importante el conocimiento que nosotros tenemos de cómo resolvemos estos conflictos, el conflicto personal, cómo yo me sitúo, ¿no? Cómo esto me da un primer aprendizaje de cómo resuelvo ya cuando el conflicto está fuera de mí, ¿no? Hay una cosa muy importante que dicen mucha gente que estudia el tema del conflicto, y es que el conflicto es algo externo a las personas. Esto es muy importante en la educación de nuestros hijos, ¿vale? Los conflictos no tienen nombre personal, los conflictos tienen nombre de situaciones, de conductas que pasan, pero el conflicto no está en la persona, ¿vale? No está en la persona. A veces tendemos a relacionar a una persona con un conflicto, pero eso es totalmente injusto, ¿vale? En la persona no está el conflicto. Tenemos que ser capaces de sacar el conflicto de las personas, despersonalizarlo para poder resolverlo, ¿vale? Para poder resolverlo. ¿Sí, Norma? Gracias, Berito. Y cuando usted dice que el conflicto no es personal, no es del individuo, ¿qué pasa cuando yo tengo un conflicto interior con respecto a una decisión que debo tomar? ¿Eso es conflicto o no? Ejemplo, ¿debo viajar o debo quedarme en este minuto? Y entro a casi no poder dormir, a preguntarle a uno o a otro de los miembros de mi familia, y si uno me dice esto, no, si uno me dice otro, puede ser, sigue mi conflicto de tomar esa decisión. ¿Eso es conflicto personal o también me llegó de fuera y lo provocaría el viaje, el tema del viaje? Claro, ese conflicto es un conflicto personal, pero que genera... el conflicto es... Incertidumbre en la gente que me acompaña. Eso es. El conflicto es, en ese caso es porque tienes que tomar una decisión, ¿no? Y en realidad el conflicto es tu propia decisión, ¿no? Porque normalmente cuando tenemos que tomar una decisión tenemos que dejar otras oportunidades, ¿no? Cuando tenemos que elegir entre una oportunidad y otra, siempre estamos solas. Ya nos puede decir todo el mundo lo que es mejor, pero lo tengo que resolver yo misma. Entonces, claro, frente a la soledad de las decisiones, no, estamos totalmente desamparadas, porque al final tengo que elegir algo y tengo que ir a por ello. O sea, digo, a ver, elijo esto, no sé si estoy... Claro, y asumo las consecuencias de lo que venga, es que es así. Según el grado de responsabilidad que a veces ponemos en las cosas y nuestra manera de funcionar a veces nos hace como personas muy responsables, a veces sufrimos más con esta toma de decisiones, nos cuesta más todavía porque vemos muchos elementos y luego no es lo mismo tomar un conflicto con 40 años, con 20 años, con 50 años o con 15 años. Entonces, claro, la gente joven en este aspecto es mucho más... se piensa menos, es más impulsiva y dice, bueno, ya lo resolveré, ¿no? Entonces, igual los que hemos vivido más, a veces ya pues le das más vuelta porque tienes más cosas para pensar o lo que sea. Pero en realidad el tomar una decisión en la vida, sea cual sea, sea cambiar de trabajo, sea marcharte a vivir a otra ciudad, es un conflicto interior, claro, es un conflicto para saber qué hago, ¿no? ¿Qué es la mejor decisión en este momento? Nos encantaría tener un Pepito Grillo que nos dijera, ala, vete por aquí, que te vas a ir y vas sin ningún problema, ¿no? No te vas a equivocar, las cosas te van a ir fenomenal, pero no es así. Todo lo contrario, tenemos un Pepito Grillo interior que nos dice, pero ¿has pensado esto? ¿Has tenido en cuenta lo otro? ¿No?
Es un conflicto interior, sí. Por eso es importante el conflicto está ahí metido en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero también esa toma de decisión te permite un espacio de crecimiento, ¿no? Un reto, una oportunidad. Sí, ¿no? es verdad. Entonces, claro, por eso el conflicto también es un reto, es una oportunidad, ¿no? Bueno, pues igual no tienes todo, no cuentas con todos los datos de lo que quieras hacer, pero bueno, también sabes que tienes recursos personales y que vas a salir del paso de una manera o de otra, ¿no? Es que al final, bueno, también depende de la edad, ¿no? Cuando, pues al final tenemos recursos personales y dices, bueno, pues mira, hago un plan A y un plan B por si acaso esto no funciona, ¿no? Entonces, pero sí, es un conflicto personal, ¿eh? Es un conflicto personal, pero sobre todo porque en ese conflicto estamos solas. No hay nadie que nos pueda echar una mano. No hay nadie que nos... A veces una tiene mucha, espera de la gente que le rodea, espera como clarificar qué decisión tomar. Y de los aportes que le haga el grupo familiar o el grupo de amigos o el grupo conocido, de momento como que uno lo asimila, pero después pensándolo con calma y más concienzudamente dice, no era esto lo que yo quiero, no va por ese camino. Y el conflicto entonces continúa en la persona. Esa falta de decisión. Sí. Pero bueno, también por eso es importante generar redes también cuando tengo que tomar una decisión. Cada una de nosotras siempre tenemos nuestros pequeños gurús, ¿no? Nuestros chamanes personales que decimos, mira, le voy a preguntar a este a ver qué me dice, le voy a preguntar al otro, ¿no? Le hemos dado autoridad moral a mucha gente en nuestra vida para que nos dé su opinión y esa opinión normalmente nos importa. No quiere decir que vayamos a hacer, pero nos tranquiliza tener más opiniones y por eso es importante el tema de las redes sociales, el tema de las redes de apoyo, las redes que generamos en nuestra vida, porque en un momento determinado para este tipo de cuestiones nos viene muy bien, ¿no? Saber cuando no sé exactamente lo que quiero hacer, sé que puedo contar con alguien que me va a escuchar, ¿no? Y a veces solamente el hecho de que me escuche, el poder verbalizar la situación que me preocupa, a mí ya me resuelve muchas cosas, porque al final me siento escuchada, cuando yo verbalizo también me aclaro, se me aclaran las ideas, ¿no? Entonces eso también ayuda, ¿no? Gracias. Nada, por favor. Bien, no sé qué más, estábamos un poco con el tema de las frases empáticas, ¿no? Separar el conflicto de las personas, ¿no? Sí. Una de las cosas que tenemos que trabajar mucho en nuestra vida y en nuestras relaciones con la familia es el tema de, cuando comentábamos esto del disparo, ¿no? La emoción más fuerte es la ira, ¿no? Saber reconocer la ira, ¿no? Parece que nos movemos a veces solamente con las emociones que nos gustan o que nos parecen que son más, ¿no? Que tienen como más popularidad, ¿no? El ser paciente, el saber escuchar, ¿no? Pero también hay otras emociones como la ira, como el enfado, ¿no? Como lo que nos provoca un poco a veces el miedo. Son emociones que están presentes en nuestra vida. Y en el tema del enfado es muy importante haber aprendido el autocontrol, ¿vale? Porque todos tenemos derecho a salirnos, a que destapemos la olla y salga todo lo que tenemos ahí guardado, ¿no? Sobre todo si somos gente, pues eso, acostumbrada a meter dentro de la olla a presión, ¿no? Yo creo que eso no es sano, ¿eh? Meter dentro de la olla a presión es una opción que no es sana en nuestra vida, porque aguantar tanto sin ir en el camino diciendo lo que quiero, lo que necesito y que no estoy de acuerdo con esas cosas en la familia, en el ámbito de la familia, nos puede decepcionar mucho con el resto de la familia, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces tenemos una expectativa de los otros y el otro me tiene que entender como yo soy. Y no, el otro no te tiene que entender. Tú te tienes que entender,
el otro tiene que entender lo que tú comunicas. No puede adivinar lo que tú quieres, ¿vale? Y a veces demandamos en los otros aquello que nosotros no sabemos decir, ¿no? Y parece que la otra persona tiene que adivinar de alguna manera, ¿no? Entonces, esto del autocontrol, lo que hablábamos en la sesión anterior, ¿no? Gestionar las emociones. Si yo no conozco mis emociones, no puedo gestionar, ¿no? Si yo no sé cuánto dinero me voy a gastar al mes, o sea, cuánto dinero tengo, no puedo gestionar, ¿no? No puedo gestionar. No sé si este mes voy a contar con esto, con lo otro, no puedo gestionar. Lo mismo con las emociones. Si no conocemos cómo sentimos, cómo nos movemos, es imposible que lo podamos gestionar, ¿vale? Tenemos que saber si somos personas más tendientes a la ira, más tendientes a buscar maneras pacíficas, más tendientes a comunicar las cosas, ¿no? Conocernos un poco nosotras, eso es salud. Eso es salud porque al final esto de vivir, o mucha gente, por ejemplo, que tenemos en la familia distintos roles, ¿no? Hay gente que vive como si fuera víctima de las circunstancias, ¿no? Entonces todos los otros me hacen daño y yo soy una víctima, ¿no? Y esa sensación de víctima es una sensación de una persona que no se ha podido trabajar, porque nadie quiere una víctima en su familia, ¿no? No somos víctimas, somos personas que nos relacionamos y somos personas que asumimos roles, ¿no? Hay un rol que sobre todo nuestras abuelas hacían mucho, ¿no? Hacían todo en casa, ¿no? Y no se dejaban ayudar, ¿no? No se dejaban ayudar y luego sentían que los otros todo mal. No les ayudaban, ¿no? Mi mamá decía que lo hacíamos todo mal. Claro. No aprendimos nunca a cocinar como ella. Sí. Claro, no se dejaban ayudar y luego se agobiaban y entonces hacían sentir al resto mal, porque parece que yo les cuido, yo les hago esto, yo les hago, y vosotros no hacéis nada, ¿no? No hacéis nada. Yo también era a veces de esa, yo tengo dos hermanos y era la hermana mayor y a veces les daba mucha caña con eso, me acuerdo también, ¿eh? Claro. Eso. Pero lo importante es en este, ¿sí? Con todo lo anterior, el concepto de lo introvertido y lo extravertido, es decir, una persona totalmente comunicativa que casi no tiene nada dentro, sino que todo lo vacía. Con otra persona de mi grupo familiar en que todo lo va guardando, como usted dice, dentro de la olla a presión y de repente ¡pah! Por lo que me doy cuenta, es bueno exteriorizar, decir, comentar lo que y no ir metiendo dentro de la olla muchas cosas, guardándoselas. Entonces ahí yo llego al concepto de una persona introvertida y una extrovertida, que generalmente la extrovertida también cae un poco mal en algún ámbito, porque todo lo exterioriza. Y a veces también puede caer en aquella impertinencia de comentar algo que no debió hacer. Puede darse. Bueno, eso es. Las personas extrovertidas están más expuestas porque una persona introvertida que lo comparte todo está más expuesta socialmente, ¿no? Porque al final es como quitarte la ropa, ¿no? Desnudarte delante de los otros. Y entonces, claro, el otro que ya te ha visto desnudo, pues de vez en cuando te dice tal cosa y uno no se siente a gusto porque dice, a ver, ¿tú por qué me tienes que decir esto, no? Entonces, ni una cosa ni la otra. O sea, yo creo que los extremos nunca son buenos, sobre todo cuando tenemos hijos, ¿no? Que uno es más callado y el otro le gusta más hablar. Hay que enseñarles, hay que ayudarles a que no es bueno exponerse demasiado porque los otros te pueden hacer daño, ¿no? Es una manera de protegernos, ¿no? El no exponernos a veces a todo el mundo es una manera de protegernos, de proteger nuestra intimidad, de proteger lo que nos interesa, ¿no? Y una persona introvertida que no dice nada, hay que ayudarle y preguntarle, ¿qué quieres? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo te gustaría que lo hiciéramos? Según tú, imagínate que tú puedes elegir, ¿cómo te gustaría que lo hiciéramos? ¿No?
pues hay que darle herramientas, hay que ayudarle a que esa persona introvertida tenemos que darle voz, porque normalmente las personas introvertidas pasan inadvertidas en nuestra vida, son como invisibles. Entonces tenemos que ayudarles a hacerles visibles y a darle voz. Decirle, a ver, ¿a ti qué te parece? Pero a ver, aquí todos han opinado, pero tú no has dicho nada. A ver, cuéntanos, dinos, ayúdanos y dinos, ¿cómo te gustaría que fuera? Aunque la otra persona diga, mira, me gustaría hacer lo mismo que dice este, pero que lo diga ella, ¿vale? Esto es muy importante, sobre todo, bueno, tú, Norma, que has educado y has esto, ¿no? Cuando los niños, hay uno que habla mucho y el otro se queda callado, ¿no? Y parece que no dice nada, hay que ayudarle a ese niño, pues a decirle, mira, a ver, pero tú también, no digas, no vale eso de yo pienso lo mismo que el otro, no. A ver, elabóralo tú y dímelo tú, ¿no? Sí, gracias. Tenemos que elaborar esa respuesta, elaborarla, ¿vale? Porque no podemos dar todo por sentado, todo por hecho, ¿no? Y entonces esa personalidad tan extrovertida y tan introvertida son términos demasiado extremos que hay que ayudarles. Si son nuestros hijos o nuestras personas de nuestro ámbito familiar, hay que ayudarles a, pues eso, a protegerse y aprender a decir lo que quiero. Así. ¿No? Gracias. Estoy fascinada. Bueno. Estoy fascinada. Bueno, pues lo que decíamos un poco de separar el conflicto de las personas, esto es muy importante porque, chicas, esto en la familia, a veces tenemos muchos conflictos de comunicación, muchos conflictos de que no hemos tomado en cuenta al otro, muchos conflictos de que el otro pues se ha sentido en algún momento de su vida ninguneado o menospreciado o que no se le ha tomado en cuenta. Entonces, ese tipo de cosas a veces no es la persona la que no te ha tomado en cuenta, es la situación, pues igual en una situación determinada. Y por eso es importante generar espacios en la familia de que se hable de las emociones, ¿vale? Hoy en día hay muchas maneras, hay muchos juegos, hay muchas cosas que vienen y que tú puedes decir, oye, a ver, ¿cómo te sientes con esto? O ¿cómo resolverías esta situación, no? A veces es muy importante cuando hacemos nuestra memoria familiar recordar aquellas cosas que nos hicieron daño, que nos hicieron... Y hay que decirlas, chicas, hay que decirlas porque eso no quiere decir que vaya a resolver la situación, pero es muy importante la restauración personal, de vivir en paz con nosotras mismas, de decir, mira, pues ahora no resuelvo nada que le diga a mi madre, yo qué sé, pero me apetece que ella lo sepa. Yo no quiero que ella ahora me dé respuestas ni que me dé soluciones, pero mira, es que me pasa esto o me pasaba esto cuando hacías aquello, ¿no? Lo que decíamos un poco de los silencios a veces de las personas cuando nos enfadamos y dejamos de hablar, ¿no? Ese silencio hace daño a nuestros hijos cuando nos han visto, cuando han crecido con ese silencio. Entonces, en algún momento, uno como adulto le tiene que decir a su madre, mamá, es que cuando te quedabas callada, yo pensaba que era lo peor que había, ¿no? O una madre a su hija, pues mira, fíjate que cuando yo me quedaba callada no tenía nada que ver contigo, pero no he sabido nunca funcionar de una manera más asertiva, o no he sabido hacerlo, o no sabía, pues no me habían enseñado, yo qué sé, ¿no? Esas razones que nos damos en la vida adulta cuando ya hemos vivido, nosotras que ya somos mujeres adultas, es muy importante restaurar y decir cuando no nos hemos sentido a gusto y no nos hemos sentido bien, porque al final es importante que lo digamos, es importante verbalizarlo. Eso nos quita un grano de encima, ¿vale? Nos hace respirar profundo y sentir que nuestra carga se va haciendo más liviana, ¿vale? Porque en la vida, pues a veces vamos cargando en la mochila muchas cosas, a veces que ni siquiera son nuestras, ni siquiera son nuestras. Pero tenemos que intentar, pues, hacer ese proceso de ir quitando cosas, resolviendo cosas. ¿Veis por qué el conflicto es muy importante? Resolver todas esas pequeñas cosas, ¿no? Desatar esos pequeños nudos que se han quedado ahí. Y bueno, no sé, yo, si queréis preguntarme, decirme, no sé qué os parece.
un poco lo que hemos comentado. Bueno, yo creo que las tres estamos... Fascinada, yo sí, ya es un mundo nuevo a pesar de mis canas y de mi tiempo recorrido en la vida. Extraordinario. Me encantó el desatar nudos. El conflicto me tiene que llevar en algún momento a desatar nudos. Y creo, así, ha habido también como un examen de conciencia en este minuto, que a todo eso me ha llevado. Tengo muchos nudos que desatar y creo que ahora ya tengo como la lucecita, la luz esa que me va a ir iluminando para empezar a hacer el ejercicio de desatar. Así es que las expectativas de esta invitación que me hizo Lucita en el día de ayer o antes de ayer, ya no lo recuerdo, se han cumplido con creces. Extraordinaria la familiaridad con la que usted ha relatado un tema tan candente hoy día y un tema tan recurrente en nuestros hogares. En la mayoría de los hogares se presentan conflictos, algunos con mayor profundidad, otros más superficiales, pero conflictos al fin, porque hay algo que resolver, hay algo que decir, que no callemos. Y en mi caso personal, en mi grupo familiar, yo tengo el caso de uno de los integrantes en que muy explosivo de momento, pero también ahora entiendo que ha ido guardando en esta olla a presión que usted también la graficó, cosas, situaciones, hechos. Cuando llega el momento por algo que casi no hay mucha relación, ¡bah! Y le dura poquito. En cambio, yo, frente a un conflicto, sigo haciéndome el enojo, me voy creando más enojo. ¿Cómo lo llama usted? Eso le llama enfado. Me voy como creando que este enfado vaya más largo. Y no puede ser así, según lo que le he escuchado. Así es que infinitas gracias. Tremendo. Yo digo que estoy fascinada, como dice Lucita, yo creo que las tres estamos, pero y una tremenda experiencia para también transmitirla en los grupos, ¿no es cierto?, en que nos toca vivir, que nos toca compartir, en nuestras conversaciones con mis adultos, mis personas mayores de mi comunidad campesina, en que poco espacio tenemos, y sobre todo hoy día con la pandemia, pero se dan situaciones de conversación pequeñitas, pero también voy a tener una pequeña herramienta más, Berito, como para que nos acerquemos y vayamos, tal vez ellos y yo, limando algunas perezas que se dan en el grupo familiar y que se llaman conflictos y que tienen que desatarse ese nudo para poder llegar a solucionar. Así lo entendí. Gracias. Sí, pues me alegro mucho de que... La verdad que a mí me parece que es un tema, yo que lo trabajo mucho este tema y sobre todo este gráfico de la campana de Gauss que me gusta mucho porque la gente se sitúa muy bien en todas las etapas un poco de la campana, ¿no? De la escalada esta del conflicto. Es muy gráfico y luego lo que decíamos, es una experiencia que tenemos todos. Todos nos enfadamos, todos nos... pues pataleamos cuando algo no nos sale bien o yo qué sé, pues o todos a veces nos hemos quedado con el run de algo que no hemos resuelto, ¿no? Que al final, y eso nos ha quitado horas de sueño, felicidad, pues sentirte bien con el otro, ¿no? Yo me acuerdo siempre de uno de mis hermanos que siempre discutíamos por cosas que yo a veces no sabía lo que le pasaba y a veces yo le planteaba una cosa y él me contestaba muy mal. Y siempre me acuerdo yo qué sé, teníamos, no sé, 30 y pocos años. Y en un momento yo me sentía tan mal porque no sabía lo que le pasaba y le comenté y le dije, mira, yo no sé lo que te pasa, no sé no sé a veces cómo acertar contigo, pero yo te digo una cosa, le digo, y es, no me acuerdo ahora bien cómo se lo expresé, pero le digo, mira, yo lo único que te puedo dar es ternura. Y él me contestó, bienvenida a la ternura. Y no hemos vuelto a discutir.
por estas chorradas que a veces nos discutíamos mucho, ¿no? Y siempre me acuerdo de él porque me dice, bienvenida a la ternura. Creo que tenemos que suavizar nuestras formas porque tenemos que, en el ámbito familiar hay cariño, hay amor, hay vivencias juntos, hay cosas muy bonitas que hemos construido, que hemos vivido, que hemos... Entonces, claro, ¿para qué vamos a estar eternamente enfadados, no? ¿Qué? No tiene sentido. A mí lo que me pareció muy interesante, porque yo también tengo casos en mi familia de las personas que son demasiado reservadas y que no expulsan lo que sienten o que no dicen y que el resto no sabe cómo actuar. Porque generalmente, a mí me pasó con uno de mis hijos, que yo no sabía cómo actuar porque él todo se lo callaba. Entonces me pareció muy interesante que uno tiene que darle los espacios, como preguntar, qué sé yo, porque a veces uno también, sobre todo cuando son mayores, por no ser imprudente, uno lo pregunta y cree que lo está haciendo bien y que esa es la forma correcta. Pero en más de algún caso o oportunidad, mi hijo me dijo, o sea, como que yo no me preocupaba de él. Pero no era eso, sino que era de que respetar su silencio. Entonces, eso me pareció, porque yo, como todas las familias, ¿cierto? Hay algunos que son muy extrovertidos o medianamente extrovertidos y hay algunos que son muy reservados. Así que me pareció muy interesante esa parte en particular, o sea, porque me llegó bastante. Eso, gracias. Silencio. Sí. Bien. Bueno, no sé. Berito, no sé si ibas a decir algo. No, yo os escuchaba a vosotras ahora, ya he hablado mucho. A mí, bueno, me pareció súper interesante el recorrido que nos hiciste y yo creo que la señora, que Normita hizo una síntesis muy bien explicada y ella tan poética como siempre, ¿no? Desatar nudo en términos del conflicto. Yo creo que con eso lo explicó perfectamente el decir, ¿no es cierto?, que los conflictos son una oportunidad, como tú bien lo planteaste, una oportunidad de detenernos y ver qué está pasando en nuestra familia y preguntarle al otro y también hacer también este análisis nuestro, ¿no? Cómo nosotros estamos viviendo, qué estamos sintiendo, ¿no? Cuando tú planteas el autocontrol, el cómo me conozco también y también el autocontrol. Tampoco es que voy a ir de madre retándole a todo el mundo y diciendo que lo que ella también Normita dijo, ¿no? Cómo también me voy a controlar en la rabia y no voy a estar dándole, no sé, por una semana porque soy así, porque soy mañosa. Sino cómo lo voy resolviendo antes. Así que, Verónica, la verdad es que ha sido sumamente interesante. Yo creo que nos quedamos con una herramienta ahí y sobre todo las que son mamás, abuelitas, en términos de cómo van criando los hijos. Eso es lo que pensaba también, Verónica, en lo que nos diste como tip hoy día también, de cómo tienen que ir gestionando con sus hijos, cómo tienen que ir apoyándolos a cada uno en esta diversidad que somos los seres humanos, que todos no somos iguales. Entonces, cómo van haciendo hijos personas más sanas, en conocerse, en saber, en ver, como bien la Verónica planteaba, ¿cómo voy a gestionar una emoción si no sé qué es lo que siento? Claro. Primero tengo que conocerme, primero tengo que saber lo que estoy sintiendo y después voy a gestionar esa emoción. Así que a mí me pareció súper interesante, Benito. Y quería contarles y recordarles, porque yo creo que saben, que hoy día es el Día Internacional de la Felicidad. Y el tema que está bien, Verónica, que lo tocó más de una vez, es eso, que queremos ser más felices, ¿no? Entonces, esto es como nosotros estamos en este centro de promoción y prevención, de cómo promocionamos la salud, de decir, bueno, hoy día, en el Día Internacional de la Felicidad, hagamos lo que nos está diciendo la Verónica, en darnos los tiempos de conocernos, conocer a nuestra familia, apoyarla, amigos en general. Así que la verdad es que muy contenta, Berito, y agradecerte como siempre tu tiempo, tu disposición, tus conocimientos y este interesante camino que nos llevaste hoy día de cómo reconocer y hacer cosas.
Bueno, pues Desde las chicas, emociones. ya sabéis que para mí el regalo ha sido para mí, ¿eh? Lo he hecho muy a gusto, he estado muy a gusto con vosotras y esta conexión con mi tierra, la verdad es que estoy encantada de la vida, ¿eh? Así que muy bien, estoy muy a gusto. Bueno, aquí Gracias. otra, Ruth no había dicho antes, de las personas que no escriben, le había puesto el tema, cuando habías iniciado, le había puesto muy interesante. Y aquí tenemos a Luisa Benavides, que es la presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermería Familiar y Comunitaria, que ha estado acompañándonos ahí, entonces te pone muy interesante gestionar las emociones. Eso es. Así que agradecer también a las personas que están ahí con nosotros. Muy bien. Bueno, pues ha sido un gusto estar con vosotras y bueno, pues adelante con el día a día y con la resolución de los conflictos y pues eso, no evitarlos porque evitarlos no los resuelve, ¿vale? Es como cuando barremos, meter la basura debajo de la alfombra. Evitar un conflicto es eso, ¿no? Esconderlo no resuelve. Yo creo que necesitamos esos nudos deshechos, ¿no? Deshacerlos y bueno, y estirar la cuerda para que la cuerda pueda estirarse y no romperse, ¿vale? Y yo creo que es muy importante el tema de la comunicación asertiva. Siempre tenemos derecho a decir lo que quiero, lo que pienso y lo que creo, ¿vale? Sin exigirlo, pero decirlo con claridad, ¿vale? Eso nos hace felices y nos quita muchos analgésicos, chicas. Sí, dormir mejor. Exactamente. Muchas gracias. Bendiciones para usted, para que nos siga entregando estas maravillosas charlas, estos momentos ricos de instancia, de compartir y aprender. Pues muchas gracias a vosotras. Sí, a cuidarse mucho. Aplausos para usted. Muchas gracias. Gracias. Le iba a Gracias decir feliz regreso. Vale. Y esto está en su tierra. ¿En dónde dijo que estaba de España? En el País Vasco, en el norte. Ya. Bueno. En el norte. Felicidades por allá. Aquí me encontraréis si venís por aquí alguna vez. Gracias. Y a cuidarse de ese virus maldito que no nos da tregua. Exactamente. Sí. Bendiciones. Bueno. Adiós. Chao, chicas. Chao.